La buena noche, de nuevo con todos ustedes en el programa de OSP. Están con nosotros 3 personas que representan a este grupo en el Ayuntamiento de Marbella. Rafael Piña, buenas noches. Buenas noches. Gemma Midón, buenas noches. Buenas noches. Lo he dicho bien, ¿eh? A veces me atranco. Y Manuel Osorio, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches, Pepe. Bueno, vamos a comenzar, si os parece, con el tema de las alegaciones que el grupo OSP presentó en el Ayuntamiento de Marbella relacionadas con la subida de impuestos y tasas. En ese tema, Manolo, me gustaría que explicara profundamente esta moción, su contenido y qué buscáis en el escrito que habéis presentado repetidamente en el Ayuntamiento de Marbella. Sí, bueno, pues como tú bien dices, hemos insistido mucho en el tema, del IBI, esa subida encubierta, pues siempre que ellos han prometido constantemente de que no iban a subir el IBI, pero al final se ha demostrado la partida, eso va a suponer un incremento en los presupuestos de cerca de 9 millones, es decir que imaginaos vosotros si esa subida es así o no es así. Nosotros hemos luchado hasta la extenuación, no solo con esa subida del IBI, sino también con otras tasas, con otros impuestos que se han tratado de bonificar, pero de una forma, haciéndolo de una forma partidista o electoralista, no siendo realmente utilizando el sentido común a la hora de bonificarlos, puesto que ese tipo de bonificaciones, como podría ser el ISIO y eso, pues iría más enfocada a empresas o a grandes empresas y no al tejido empresarial de base, que es el que realmente pues mueve la economía, está moviendo la economía del día a día de lo que sería... Y que lo estamos pasando bastante mal, porque yo me incluyo en ello. Exactamente, yo creo que ha quedado muy claro, porque nosotros una de las alegaciones que presentamos fue pues que esa bonificación iba en base para la creación de puestos de trabajo a partir de 5 trabajadores. Cualquier empresa de estas pequeñas hoy por hoy no puede meter a trabajar 5 personas y ya no solo eso, a meter a trabajar 5 personas, sino 5 personas y mantenerlas más de 2 años, porque si no, la bonificación no sirve para nada. Nosotros también presentábamos una alegación para esos 2 años. Entendemos que hay obras que no duran ese tiempo y entonces establecíamos un coeficiente corrector en ese tiempo para que la bonificación se fuese perdiendo en base a que tú durases más o menos tiempo. Yo creo que estaba hecha con sentido común, que es lo que pedimos siempre aquí en la política. Y bueno, pues Pepe, pues para nada, ni el IBI que nosotros pues solicitamos en un momento dado, que se llegase a establecer el precio, o digamos así, el tipo impositivo que teníamos en el año 2012, donde el equipo de gobierno quiso demostrar que en aquel año hubo un superávit de 11 millones, y entendíamos que era suficiente para seguir manteniendo en el presupuesto ese tipo impositivo, Pepe. Desgraciadamente, estas propuestas pues no han terminado en buen puerto. ¿Ha usado el equipo de gobierno la plática suficiente para el convencimiento, el por qué no se aprueban esas mociones que han presentado OSP? No, la plática, como tú dices, o el argumento del equipo de gobierno es su rodillo. Ellos dicen que no hay forma, que no se puede hacer, y que como esto es una decisión de ellos, una decisión política, que son los que toman las determinaciones, pues ninguna de las alegaciones presentadas por nosotros ni por otros grupos políticos se han tenido en cuenta. Yo creo que, pues como hemos venido diciendo constantemente, y en cada una de las veces, de las oportunidades que hemos presentado, ya sean propuestas o alegaciones, pues no hay nada mejor que una buena mesa y una conversación para ir limando asperezas y posibilidades a la hora de dar soluciones a la problemática que está teniendo la gente de la calle hoy día. Y lo que es una realidad, que se han subido los impuestos y que el año que viene se subirán más. Esa es una conclusión, ¿eh? Nosotros nos tendrán frente, seguiremos luchando y tratando de corregir eso a la baja, ¿eh? Porque que piensen todas las personas que nos están viendo hoy por hoy y ahora mismo, si este año nos han vuelto a subir el tipo, aunque han bajado el tipo impositivo, no ha subido el impuesto, para el año que viene será mortal de necesidad, ¿eh?
será mucho más. Yo siempre digo que el tiempo deja las cosas en su sitio, ¿no? La ciudadanía escucha tanto al equipo de gobierno como a la oposición, en este caso OSP, y es cuando le llega el recibo, entonces es cuando sacará las conclusiones reales, no las que cuentan uno y otro, las reales. Y de hecho, bueno, hay, porque de los impuestos y tasas, ¿cuál es el que ha sufrido, digamos, mayor subida? ¿Han sido todos o una parte? Por ejemplo, mira, Pepe, ha habido un abanico tan amplio en estos 2 años, ha habido un abanico tan amplio, ha habido hasta creación de nuevas tasas, como en la del alcantarillado, el tema del agua se ha vuelto a subir, que incluso tú lo dices muy bien, la gente se está quejando, incluso ya vamos a ver, del tema del servicio del agua. En 2 ejercicios se han llegado a subir cerca del 70%, lo que ha sido el 70 al 80% del recibo del agua. Cuando nosotros lo decíamos que eso iba a pasar, yo recuerdo perfectamente, están las actas ahí, se puede tirar de hemeroteca y si no de las actas, donde el señor Félix Romero dijo que eso era incierto, y incierto lo digo yo de una forma suave, porque él dijo que eso era mentira, y que si había algún recibo que llegaba a pagar cerca del doble, que lo pagaría él. Y eso es lo que tú dices, Pepe, eso nada más que lo demuestra. Yo invito a cualquiera de los televidentes que están aquí, que coja el recibo del agua de hace 1 año y medio, 2 años hasta aquí, y nosotros no engañamos, ha tenido que subir entre un 60 y un 80%. Una barbaridad. El impuesto PP 3/4 de lo mismo, el IBI 3/4 de lo mismo. Ha sido también, y más el resto de otras situaciones, como ha sido también el tema de la plusvalía. Temas de plusvalía y una serie de cosas que el equipo de gobierno ha hecho caso omiso a las peticiones de OSP y que, como decimos, bueno, nos seguirá teniendo enfrente y seguiremos pidiendo de que las cosas se vayan corrigiendo, porque esta situación sigue siendo insostenible. Yo creo que... los dos, no sé si vamos a hablar lo mismo, Rafa. Venga. Que yo, cuando has preguntado lo de las tasas, yo creo que una de las tasas, que además todo el mundo se habrá dado cuenta de la subida brutal desde que llegaron en el 2007, ha sido el sello del coche. El sello del coche, además tú hiciste un estudio, una comparativa desde que ellos habían llegado, por ejemplo, un coche pequeñito que antes pagaba 34, 35 euros, estaba pagando ahora, creo que son 54, 55, después los coches con más cilindrada están pagando 116. Es competencia también de los ayuntamientos. La tasa es, claro, esa tasa subió en la legislatura anterior, en esta vez no lo han tocado, porque claro, como lo subieron tanto en la legislatura anterior, en ese tema no lo han tocado. Claro, pero estamos hablando de un 200%. Desde que llega el equipo de gobierno del Partido Popular de Ángeles Muñoz hasta ahora, han subido todos los impuestos de una manera exagerada. Y se han creado nuevos, claro. Y se han creado nuevas tasas. También aquí hay que recordar, por ejemplo, el que debatimos en el pleno anterior, que nosotros evidentemente votamos en contra, que es la tasa que quieren cobrar ahora por la utilización de los espacios culturales del ayuntamiento. Nos parece, si la cultura... De por sí se invierte poco en la cultura y además siempre es ese niño feo, ese patito feo, donde cuando hay recortes, donde siempre primero va la tijera, pues que ahora el ayuntamiento, en vez de fomentar la cultura, en vez de fomentar que los jóvenes artistas que tenemos en este municipio, que hay muchos, pues puedan utilizar los espacios públicos, que para eso están, que es de todos los ciudadanos, pues ahora se le va a cobrar una tasa que además es exagerada, porque va en torno a los metros que use, el tiempo que esté, y una tasa que ya son, quiero recordar que eran 68 euros fijos. Ya, pero hay un tema de mucho sentido común. Si respiráramos aire de bonanzas económicas, pues mira, pero estamos en una situación que, bueno, cada uno tiene su cruz, ¿no? Pero estamos en una situación de una manera generalizada donde las familias, los ingresos se han reducido, sin embargo, los impuestos han subido. Es inconcebible, vamos, este tema. En las alegaciones que formulábamos nosotros dijimos que la tasa, sobre todo en el IBI, que es quizás en las que nos hemos centrado más, la plusvalía, el ICIO, pero yo creo que la que a más personas afecta es el IBI. Bueno, no a toda persona que tenga una propiedad en este municipio le va a afectar. La plusvalía es solamente el que venda y el ICIO es el que vaya a construir, pero la que nos afecta a todos es el IBI, que es en la que hemos hecho muchísimo recalque y muchísimo trabajo. Más de andar por casa, vamos. Exacto. Nosotros dijimos y argumentamos que bajase el tipo impositivo al 0,83. 0,83, sí. Porque bajaba el pago de recibo, lo que teníamos que pagar al ayuntamiento, a lo que se pagó en 2012. Yeah. Y eso no lo decíamos nosotros porque hemos buscado esa cifra, porque hemos querido. Oye, mira, la del 2012 porque nos encaja mejor. No, mire usted. En el 2012
es cuando se sube el IBI, cuando sube de una manera exagerada, quiero recordar que hicimos hasta un pleno extraordinario todos los grupos de la oposición para que la gente se concienciase de que si se aprobaba como se estaba aprobando, lo que quería aprobar el PP y que de hecho aprobó, los impuestos iban a subir una barbaridad, una bestialidad. Ese año, quiero deciros que en el 2011 el déficit del ayuntamiento fueron de 21 millones de euros. Es decir, eso es a grandes cifras. Pero yo saqué las cifras, se sacaron por parte de este grupo las cifras reales. Es decir, lo que ingresa el ayuntamiento y lo que gasta el ayuntamiento en ese año. Porque las cifras cuando dice hubo un remanente de tesorería, son palabras muy técnicas que la gente no lo entiende. No hemos escudriñado. Y ese juego de palabras que... Es. Porque a veces lo que debes, lo que no te han llegado a pagar, lo que te deben de muchos años los sumos, y eso también es algo que se cobrará, pero no sabemos cuándo, etcétera, etcétera. Las cifras, yo no las tengo de memoria, pero aproximadamente se recaudó por parte del ayuntamiento unos 167 millones de euros en el 2011. En el 2011. De tasas e impuestos. De todo lo que el ayuntamiento cobra por todos los conceptos 167 millones de euros. Pensad que normalmente los presupuestos son de unos 220 millones de euros. Cantidad respetable, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que recauda este ayuntamiento, que es uno de los ayuntamientos más ricos de este país, que no se lo olvida a la gente. Pero gastaron 177 millones de euros. Por lo tanto, hubo un déficit enorme. ¿Por qué hubo ese déficit? Pues muy claro, 2011 fue año de elecciones. Táctica Partido Popular, es decir, yo el último año gasto muchísimo dinero, contrato a muchísima gente. Táctica que se vienen haciendo desde hace muchísimos años. Por eso hay un déficit tan enorme ese año. Siguiente año, 2012, ¿qué ocurre? Que hay que pagar todo lo que viene de detrás. Son estrategias políticas. Evidentemente. Y desgraciadamente se nos engaña sistemáticamente a los ciudadanos y nosotros tenemos la oportunidad de escudriñar, de ver, de verificar cómo se le está engañando a los ciudadanos de este municipio. Al siguiente año sube, los impuestos que se recaudan pasan de 160 a 177 millones de euros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ese año, que es 2012, que las elecciones quedan muy lejos, el gasto baja a 160 millones, 163, 166. Es decir, se hace justo lo contrario. Un año que se recauda poco, se gasta mucho, porque es año de elecciones. Al siguiente año se recauda más y se gasta poco. ¿Para qué? Para pagar la deuda que se había dejado del año 2011. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Si ustedes ese año cobraron 8 millones de euros más, 170 y tantos millones, estoy hablando de memoria, esa deuda es una forma de que este ayuntamiento, que este municipio funcione, se puedan hacer inversiones. Y encima hay algo que yo quiero recordarle a la gente. Ese es el año en que la señora Ángeles Muñoz, que eso hay que atribuírselo a ella, evidentemente, ahí no queremos nadie, las cosas son del César porque son de él. Y ese año es el que llega a un acuerdo con el Estado para pagar en 40 años la deuda de Hacienda. Eso y de hay que Seguridad reconocer Social. que fue una buena gestión. Es que lo que es. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Es decir, si estos años atrás hemos tenido que estar pagando deuda, una cantidad enorme, y ese año conseguimos que se baje la deuda, son menos gastos los que tiene este ayuntamiento. Hemos aplazado los gastos. Por lo tanto, no es necesario. ¿Qué ocurre? Que ella no mantiene ese tipo impositivo para poder recaudar dinero, para poder gestionar, para poder pagarle a sus cargos de confianza, para poder seguir gastando en empresas externas, que es un montón de millones de euros lo que se gastan en obras, en contratar asesoría jurídica, en contratar... Es decir, se está despilfarrando el dinero y nosotros entendemos que con una buena gestión, este ayuntamiento, con los impuestos que se pagaron en 2012, que se recaudaron en el 2012, se podía llevar sin ningún tipo de problema. Y por eso pedíamos esas cifras, y por eso dijimos que se debería de recaudar el IBI que se recaudó en 2012. Bien, este es el punto que ha dado el grupo Opción Sanpedreña, OSP, a este primer punto, como son la subida de impuestos y tasas. Ya ustedes toman las decisiones que estiman oportuno, como es natural, siempre lo digo, ¿no? Pero también digo que el voto de un ciudadano es algo tan extraordinario y tan importante que yo no voy a dar lecciones de nada, ni mucho menos, ¿no? Pero que se piensen siempre cuando se deposita un voto, que no estamos en elecciones, afortunadamente. Pero queda poco. Todavía. Bien, hay un tema, ¿cómo va el tema del contencioso que tiene OSP con el ayuntamiento? Es la segunda
obligación, porque no hay otra palabra, porque nos vemos obligados, nos han hecho... Perdona, Rafael, se está usando mucho por el equipo de gobierno que OSP está judicializando la política. No, lo están judicializando ellos. ¿Eso es cierto? Claro, lo están judicializando ellos. Vamos a ver, cualquier ciudadano en este país que tiene una serie de derechos y se le conculcan, lo que hace es ir a la justicia. Nosotros no hemos hecho ni más ni menos que eso. Es decir, nosotros pusimos la querella porque entendemos que se estaban conculcando derechos de ciudadanos. Vamos a ver, me explico. Si hay 10 puestos de trabajo de personal de alta dirección en este ayuntamiento, si se cumple la normativa y se cumple la ley, esos puestos de trabajo son abiertos. Puede concursar cualquier persona que pueda acreditar que tiene suficiente justificación para llegar a optar a esos puestos de trabajo, tiene derecho, porque claro, la ley dice... Hay unos requisitos que hay que cumplimentar, exacto, que lo marca la ley. Exacto. La ley dice muy clara que debe de hacer, para ocupar las plazas dentro de la función pública, no en la privada. En la privada, el personal de el cargo de alta dirección está contratado por el director, por la empresa, por quien quiera, sin ningún tipo de problema. Claro, si hay riesgo lo paga la empresa, pero en lo público no. En lo público no. En lo público tiene que haber publicidad y concurrencia. Si dice que ahí tiene que haber publicidad y concurrencia, quiere decir que cualquier ciudadano de este país puede llegar a concurrir a ese concurso con las bases y acreditando que tiene todos los conocimientos para cumplir con ese cargo. Además lo recoge la Constitución. Es que está así hecho. Todo español tiene derecho a un puesto de trabajo en todo el país, en todo el territorio nacional. Si el equipo de gobierno nombra a los cargos, a los directores generales, coordinadores generales, a dedo, vamos a llamarlo a dedo, por decreto, sin cumplir con la normativa, está conculcando los derechos de los ciudadanos. Y nosotros juramos, el día que nos pusimos delante de la Biblia o de la Constitución, que íbamos a hacer respetar la Constitución. Y eso es lo que estamos haciendo, es nuestro trabajo. Nosotros hemos pedido por activa y por pasiva, en pleno, a voz, por escrito, por registro de entrada, que se cumpla con la normativa. La señora Muñoz no quiere. Por eso hicimos la primera, además, la primera querella que se le puso fue porque entendíamos que había arbitrariedades e irregularidades y de una manera consciente se habían contratado a los dos cargos directivos, que en aquel momento fue Baldomero y Federico, incumpliendo lo que decía la normativa, y pusimos. El juez nos dio la razón en una parte importante. Es decir, aquella querella lo que decía es que era nulo de pleno derecho esa contratación, que se veían arbitrariedades, que se veían de todo tipo de arbitrariedades y de vicios en la contratación. Lo único que dijo es que no deberíamos haber ido a lo penal y deberíamos haber ido a lo contencioso, vuelvo a repetir, porque él no entró en uno de los argumentos que nosotros poníamos, y es que la señora Muñoz anunció que iban a continuar como directores generales a sabiendas, que es lo que dice el artículo 404 del Código Penal, cuando la administración a sabiendas comete irregularidades. Y a sabiendas ella, porque ella anunció antes que iba a contratarlo como directores generales. Por lo tanto, todo el proceso irregular se hace porque ella lo hace irregular para poder contratar a las dos personas. Bien, a raíz de eso nosotros pedimos, al detectar todo ese tipo de irregularidades, presuntas irregularidades, nosotros le pedimos que nos diesen la contratación, los expedientes de contratación de los otros 10 directores y coordinadores generales que hay en el ayuntamiento, que nos cuestan más de 600.000 euros a todos los ciudadanos, anuales. No se nos dan. Es decir, nosotros hacemos los escritos. Sin embargo, hay notas de prensa que ratifican de que a OSP se le ha dado toda la documentación que ha solicitado. Que lo demuestren en el juzgado. Voy a explicar, voy a decir lo que nosotros en nuestros escritos pedimos, que se nos dé acceso a los documentos y copia completa. No se nos da. Pasan los 5 días y nosotros nos personamos, porque a partir de los 5 días, por ley, por silencio administrativo, tenemos pleno derecho para ver la documentación. Nos personamos delante en recursos humanos, la persona que tiene que custodiar los expedientes, le decimos, miren ustedes, según la ley tal, tenemos de esto. No, nosotros tenemos orden, que si no viene con un escrito autorizándolo la señora alcaldesa, no podemos daros la documentación. Nos fuimos al secretario general del Pleno, comparecimos ante él, le dijimos, nos ha pasado esto, pum, nos hizo la documentación, se hace el escrito, esperamos un tiempo prudente, porque otras veces han reaccionado una vez que hemos comparecido ante el secretario general del Pleno y no se nos da la documentación. Hacemos un escrito de silencio positivo a través de nuestro abogado y diciendo que si no se cumplían los requisitos que establece la ley, que íbamos a ir a lo contencioso administrativo,
y pocos días después nos mandan un escrito que tenemos acceso a los expedientes. Bien. O sea, un largo camino, ¿no? Nos presentamos en Recursos Humanos, accedemos además siempre hemos llevado testigos. Sí, ya tengo aquí este escrito, y digo, no me hace falta que me los enseñe, como me vaya a dar las copias, dice, no, copias no estáis autorizados a tener. Digo, ¿cómo que no estamos autorizados? ¿Puedes leer, por favor, el escrito? Dice, sí, el escrito dice que tenéis acceso y copia, pero la señora alcaldesa solo ha autorizado el acceso a los expedientes. Digo, bueno, vamos a ver los expedientes. ¿Quién escribe? El secretario escribe de que es acceso y copia, ¿no? No, esa es la solicitud que nosotros hacemos, y la señora alcaldesa solo autoriza después el acceso a los expedientes. Bien, nos dan los expedientes, nos ponemos a cotejar los expedientes y vemos que solamente nos dan los decretos y las actas de la Junta de Gobierno local. Y digo, pero vamos a ver, llamo a la persona que estaba al frente de la que tenía la custodia de los documentos, y digo, vamos a ver, nos faltan los concursos, la publicación en el boletín oficial de la provincia, nos faltan las bases de licitación, es decir, cuando yo voy a hacer un concurso hay unas bases, usted necesita bachillerato, usted tiene que tener más de 18 años y usted tiene que tener, y lo que voy a cobrar, es decir, las bases, dice, eso no está aquí. Digo, ¿cómo que eso no está aquí? Nosotros hemos pedido expedientes completos. Dice, no, eso está en contratación. Y digo, bueno, pues nosotros queremos los expedientes, los que tenéis ustedes en Recursos Humanos y los que hay en contratación. Es decir, yo creo que el escrito es absolutamente claro. Expedientes completos. Pues yo eso no te lo puedo dar porque no los tengo aquí. Digo, bueno, pues nada. No lo tenía en Recursos Humanos. Eso es. Total, que nos retiramos sin copias y sin nada porque no nos permitían las copias. Volvemos a hacer todos los escritos, aclarando todas las coyunturas, es decir, acceso al expediente y copia una vez, además recalcado, y los expedientes de contratación completos. Eso lo hemos hecho, no se nos da, volvemos a presentarnos, volvemos a comparecer ante el secretario, y a nosotros no se nos da la documentación. Es decir, en nuestras manos no está esa documentación. Y no porque nosotros la hayamos rechazado, sino porque nunca se nos ha dado. Ha habido de segunda y tampoco... De segunda, con la buena voluntad de decir, vamos a intentarlo por segunda vez, porque no queremos judicializar estos temas. Estamos hablando de que eso se empieza el 11 de septiembre y estamos a día 2 de diciembre a 3 y no tenemos la documentación. Es decir, no se nos ha dado la documentación. Solo se nos dio la posibilidad de acceso aparte de los expedientes, a no ser que se nos haya informado mal y que la única documentación que hubiese fuese la que a nosotros se nos enseñó. Eso no pero lo entonces, no lo sabéis, entonces hay irregularidades de todo tipo. Pero eso no lo sabéis. No, evidentemente no lo sabemos porque no nos dieron copia. Porque si a nosotros nos hubiesen dado copia de esa documentación, nosotros podríamos demostrar o ver, bueno, es que estaría, es decir, si con la documentación que nosotros vimos es lo que se contrató al señor Carlos Rubio y a los otros 10 directores generales que hay en este ayuntamiento, con esa documentación, porque nosotros sabemos, por ejemplo, que hay una señora que está en contratación, que ella es funcionaria de Málaga y está aquí en comisión de servicios, pero queremos ver esa comisión de servicios cuando se crea, cuando se hace, porque las comisiones de servicios en un ayuntamiento a otro solamente puede estar 2 años, y ella llegó en el 2007 y estamos en el 2013 y sigue estando en comisión de servicios. Es decir, y la ley dice que no puedes estar nada más que 2 años. 2 años. Y llegó en 2007, vuelvo a insistir. Y estamos en 2013. Yo creo que esa documentación no la hemos visto. Lo que está muy claro que todo esto, desde aquí estamos demostrando, OSP está demostrando, sin tener la documentación ya está demostrando de que hay irregularidades manifiestas. Eso queda ahí, porque alguien en el equipo de gobierno, como viene diciendo, que somos el ayuntamiento más transparente de España, estamos auditados por el Tribunal de Cuentas, es decir, y cada vez que se pide un documento ponen todas las trabas del mundo, y es lo que está diciendo Rafael, y tardamos meses. Y además es lo que se acoge ella. Y es lo que pretendía ella, que te metas en el contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque esto durará años, y eso evidentemente pues le va a beneficiar a ella, porque su gente, las personas que supuestamente, hablemos entre comillas, han sido contratadas de forma, vamos a decir que en condiciones, pues al final tienen eso,
durará la legislatura, durará en el tiempo que tiene, O sea, que han pero pasado- está muy claro, Pepe, se ha dicho, además dicho por un juez que hay irregularidades manifiestas, O sea, que han se están pasado, cometiendo irregularidades. Manolo, han pasado al menos 2 o 3 meses, ¿no?, de esa situación. Claro. Y al día de hoy no ha habido Ni un solo una documento. respuesta convincente para... 3 meses, si no tienen Más de nada que 3 meses. ocultar, como está diciendo también Manolo y como siempre dicen ellos que son tan transparentes, si no tienen nada que ocultar. No sé qué problema hay en darnos la documentación, porque nosotros no hubiésemos iniciado ningún Que lo hagan trámite. público. Ningún Si la señora trámite. alcaldesa lleva razón y ella dice que nos ha dado la documentación, que la haga pública. Que la ponga encima de la mesa del secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Marbella, toda la documentación completa, y que cualquier ciudadano que quiera comprobar si hay irregularidades o no, que pueda acceder a ella. Que lo haga así, para demostrar si ella lleva razón o no la lleva. Porque nosotros, ella lo que sí sabe es que no nos tiembla la mano. Ese es el problema que tiene la señora Muñoz, que sabe que a estos 3 concejales y al grupo de OSP y al Partido de Opción Santaneña no le tiembla la mano. Y si vemos irregularidades, vamos a volver a llevarla al juzgado. Y serían ya sumadas las irregularidades que se vieron con Federico y con Baldomero, con el director general de Deporte, sumando todas las que hay, le puede, según entendemos nosotros, puede ser todavía más constitutivo de lo que aquí hay. Y se lo voy a decir a la señora Muñoz, y se lo voy a decir claramente. Posiblemente, vayamos al fiscal anticorrupción, porque estamos viendo que cada día hay más irregularidades, sobre todo con las contrataciones, y que no se nos olvide que ahora mismo está en el juzgado la alcaldesa de Manilva por enchufismo. Nosotros no podemos acusar de enchufismo, pero vamos a ver si se está cometiendo también las mismas irregularidades, y presuntamente creemos que sí. Al día de hoy no hay una respuesta convincente que a OSP, digamos, le satisfaga para hacer su trabajo, el trabajo de De oposición. ninguna de las maneras. No hay, ¿no? De ninguna de las maneras. Mira, un tema que no tiene nada que ver con este, pero al final se nos ha dado la documentación, por insistencia y por pesado, vamos a decirlo así, ha sido con el tema de los cementerios, sobre todo el tema del cementerio de San Pedro. Porque queríamos ver qué perímetro tenía, cómo estaba, si cumple con la normativa, si cumple con los reglamentos. Pues hemos conseguido que nos den los documentos después de que se haya licitado y aprobado quién va a ser la empresa que va a contratar. Que este tema, lo decimos desde aquí, esto también va a traer cola. También, ¿no? También va a traer cola. Bastante. Porque hay irregularidades en todo el tema. Y ya se le ha dado a unos empresarios y unas personas que han confiado en este municipio para que lleven todo el tema del cementerio, van a apostar con una cantidad importante de dinero para mejoras en los cementerios, y resulta que entendemos que hay irregularidades y que no cumple con la normativa ni con la ley. Que entendemos nosotros, evidentemente no somos jueces ni somos abogados, pero entendemos que no se cumplen con la ley. Y además, cuando nos han llegado la documentación que teníamos y que habíamos pedido, claramente no se cumple con la ley, porque hay un perímetro que la Junta de Andalucía, es decir, no me quiero enrollar con este tema, no. pero es para que ustedes entiendan un poco por qué estamos diciendo esto. La ley, la normativa dice que los cementerios, para ampliarse o reformarse, necesitan la aprobación de la Junta de Andalucía. Y ese cementerio, el del cementerio de San Pedro, en el 2007, obligan al ayuntamiento que haga un perímetro y le dice que hagan un cementerio nuevo, porque ese está prácticamente agotado. Está en el plan general contemplado, ¿no? Claro, Eso pero es- bueno, lo que dice el plan general y lo que se hace, ahora hablaremos, es que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, pues nosotros queríamos que nos diesen el plano de ese perímetro. Hemos tenido que ir, no sé cuántos escritos, y que estábamos dispuestos a ir al contencioso. Bueno, pues al final nos ha llegado el perímetro, y el perímetro de ese cementerio en el plano se cierra. Por lo tanto, todo lo que se va a hacer fuera de ese perímetro es ampliación de cementerio. Y no hay las distancias, no cumple con normativa, no cumple con leyes, no cumple con nada. Bueno, pues hemos estado hablando con ella. Pues el Con tema Alicia cementerio- Jiménez, nos hemos sentado con ella. Es ilegal. Hemos estado en su despacho. Le hemos intentado de hacer ver que se están incumpliendo normativas, que se están haciendo tal, que el cementerio de San Pedro se va a quedar pequeño en 3 años, que van a hacer una inversión de un dineral para hacer un tanatorio y una ampliación, que lo que van a hacer es aumentar los nichos de 5 alturas. Y no oye. Y perdóname, Rafael, hay advertencia por parte de los técnicos, que no son políticos ni nada, hay advertencia de que ese proyecto, en este caso el cementerio, no va bien, digamos, redactado, no va bien presentado. Pues no lo sabemos, porque nosotros no nos hemos podido reunir con los técnicos. Nosotros con Pero la para única eso persona- están los técnicos, digo yo, ¿no? Nosotros sí hemos tenido contacto con Sanidad de la Junta de Andalucía, con algún funcionario, y claro, ellos no se pueden pronunciar hasta que no tengan Claro, hasta que no los lo- expedientes. Dice, nosotros es que no podemos hacer nada hasta que no tengamos los expedientes. Digo, es que mire, y le explicaba, es que está pasando esto. Y dice, si eso está pasando como usted me lo explica, no se puede aprobar esa ampliación de cementerio, ni la reforma, porque
el tanatorio, que es que no Pero quiero... ya el informe anterior ya lo decía de la Claro. Junta. Es decir, que al cerrarle el perímetro ya le decía que todo lo que hiciese fuera de ahí ya no iba acogido a ley. Es decir, que todo lo que se haga a raíz de ese perímetro inicial que marcó la Junta de Andalucía en este ejercicio anterior, en el 2007, todo lo que se haga posterior de eso ya es ilegal, ya no es legal, ya O sea, no que se puede hacer. antes de empezar a construir, la Junta de Andalucía tiene que decir sí o no. No puede. Pero, eso era lo que pretendíamos nosotros. claro, porque si el ayuntamiento ya encima ha dado ya la obra y la cesión de los ayuntamientos... Sin haberlo comunicado a la Junta. Sí, Sin la que Junta- los proyectos hayan ido a la Claro. Junta. No me digas eso. Bueno, como os lo digo. Pero la Y Junta- por la ley, Junta por tendrá ley. la última palabra aquí, ¿no? Tendrá que Evidentemente, decir. Entonces, evidentemente. el ayuntamiento, vamos a qué está jugando, ¿no? O da una concesión sin contar con la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía tampoco se preocupa, después de la denuncia de un partido político como hemos sido nosotros. Gemma, no sé que estén las cartas marcadas. Por eso te Si estoy están diciendo. las cartas marcadas, entonces... Estas preguntas bien ¿para todo, qué se porque hacen yo las sé leyes? evidentemente por dónde viene, pero es para que los ciudadanos también se hagan la misma pregunta que se puede hacer cualquiera. El ayuntamiento por un lado hace el proyecto, o sea, saca concurso, le dan la cesión, la Junta dice que tiene que decir que sí o no, pero no se pronuncia. No se Aquí pronuncia hay porque no le ha un llegado. juego Claro. extraño. Porque no le No ha ha llegado llegado el petición, proyecto. no ha llegado petición. Pero si ya tiene la denuncia de un grupo político, en este caso el portavoz, pues Así es. Eso no, es lo que debería de pretendíamos. pronunciarse y ver qué está pasando aquí, que Eso para es eso lo está la que- Junta de es Andalucía que, también. creo yo que es porque es norma, ¿no? La Junta, cuando hay alguna denuncia o alguna advertencia de una obra que es competencia de, una vez que empiezan, mandan los inspectores de turno y como levantan. debe las- ser. Cuando empiece. Pero aquí Claro, es el caso claro. que como no había empezado, pues ellos Claro, decían es que no lo que podían tú hacer dices, nada. al no tener información de papel ninguna, pues no lo sé. Yo es que... Es que no es la primera a vez, veces- Pepe, que hemos visto cómo se hacen cosas ilegales y la Junta se queda tan pasiva y tan sentada en Sevilla. Bueno, yo me acuerdo Entonces, cuando pues, el tema también de la hay que- vivienda del Ángel, que el gobernador civil mandó a la Guardia Civil y Jesús Gil mandó a la policía local, y al final tanto el representante del gobierno civil como la Guardia Civil se fueron, iba a decir una cosa, ¿no? Con Sí, el rabo entre las piernas. entre las piernas, y ahí predominó, y eso es historia, eso no es y Pues estamos- desgraciadamente una mala Continuamos historia, en el ¿no? mismo periodo. Estamos en la Yo misma espero era. que no. Bueno, entonces, con el tema del contencioso está claro que OSP sigue con el tema. Por supuesto, nosotros en la querella lo hicimos y fuimos a la Audiencia Provincial de Málaga y hemos hecho recursos, y el contencioso se ha puesto el día 26 y va para adelante. Nosotros nos podremos, es decir, saldrá a favor, saldrá en contra, no sabemos nunca, en una sentencia de un juzgado sabe nadie lo que va a ocurrir, pero creemos que estamos haciendo lo que debemos. Es decir, nosotros se nos está vulnerando el derecho de información como concejales para poder ejercitar nuestro derecho y nuestra obligación de control y fiscalización del equipo de gobierno. Es que para- Es decir, si a nosotros, que ellos tienen el cometido de gobernar, nosotros es de colaborar, pero en la función específica de la oposición es la de control y fiscalización del equipo de gobierno. Si a nosotros no se nos da la documentación, si a nosotros no se nos deja hacer nuestro trabajo, pues evidentemente esto no es una democracia. Y además es Y algo- vamos a pedir que el juzgado, ya que ella no lo hace, la única persona que puede obligar a que haga eso es un juez. Pues estamos intentando que el juez le diga a la señora Muñoz, déle usted los expedientes a los concejales porque tienen ese derecho y las copias, y luego cuando nosotros veamos la documentación pues actuaremos en consecuencia. Y es además, algo que está para- pidiendo a voz en grito la ciudadanía, ¿eh? La ciudadanía está pidiendo ya transparencia y que se dejen ya los políticos, que nos dejemos, y vamos a meternos ahí por esta parte que no nos gusta como político, que no, nunca, yo particularmente no me considero político, pero que haya esa transparencia que se pide, y eso es lo que estamos pidiendo nosotros, exigiéndole transparencia porque la ciudadanía lo reclama constantemente, y yo creo que la calle hierve y a la calle hay que darle la respuesta, y nosotros tenemos que dársela, somos evidentemente... Estamos, tenemos Manolo, ahí. luchando por los intereses de los ciudadanos. Evidentemente, es decir, que por eso nosotros lo digo- que queremos es que esos concursos de personal de alta dirección sean públicos y que pueda concursar cualquier persona que nos se ha esté acabado, viendo, que se ha acabado que tenga esa posibilidad de acceder a ese puesto nombrar trabajo, a dedo a la y gente, que no sea que ya personas, está bien. y además lo digo así, que no tienen capacidad, que simplemente la única capacidad que tienen es que son El amigos dedo. o que son afiliados. Que Y ya eso no está puede bien. ser. Y eso no puede ser. Ya Entonces está nosotros bien. estamos exigiendo el derecho de los ciudadanos, nada más y nada menos. Bien, el tema Hacienda de Toro. Hacienda de Toro, OSP presentó una moción relacionada con ese tema. Un tema, Hacienda de Toro era una cuestión emblemática en la ciudad, todo hay que decirlo. De las cosas que hizo Gil, pues esto fue
hay que decirlo, ¿no? Un tema porque ayudó a muchísima gente que tenía esa maldita enfermedad de la droga, ¿no? Y bien, dio sus resultados en sentido positivo. Ahí las instituciones, tanto Junta de Andalucía como el Ayuntamiento, pues hacían sus aportaciones y eso iba funcionando y salieron afortunadamente mucha gente bien de allí, ¿no? Y de buena primera, bueno, eso se cierra. Yo recuerdo que hubo una asociación que hizo el movimiento necesario, pero de buena primera ¡pum!, desapareció. Y el tema Hacienda de Toros ha desaparecido, ¿no? Y tengo que decirlo, bueno, aquí parece ser que no hacía mucha falta, porque la ciudadanía y sobre todo gente que desgraciadamente padecen este tema, su familia, está todo callado, pero en fin. Nosotros OSP ha adquirimos hecho preguntas sobre ese tema. Sí, nosotros adquirimos un compromiso en campaña electoral con la Asociación de Padres contra la Droga del municipio de Marbella y San Pedro, porque además le añadieron San Pedro, y aquí estamos. Cuando nosotros oímos y vemos en el orden del día de pleno que llega una moción que es que se le da una subvención a Proyecto Hombre de 5.000 euros, y explica los motivos, porque hay un piso y tienen unos centros tutelados donde recogen a las personas con adicciones, los cuidan para pasar el morro, es decir, todos sabemos. Que en Marbella y San Pedro todavía, desgraciadamente, hay personas que necesitan. Evidentemente. Ese tema, ¿no? Entonces eso es lo que nos despierta esa alarma de decir, señores, si hay pisos tutelados por colectivos vecinales, por una asociación, para cuidar a estas personas, es que Hacienda de Toros entonces hacía falta, sigue haciendo falta. Y pocos días antes nos habían llegado o hemos conseguido una serie de fotografías de en qué estado se encuentra Hacienda de Toros. La instalación está. Y cuando unimos las dos cosas, pues a mí se me caía el alma. Y yo digo, ¿cómo podemos estar pagando que con todo yo además dije que me parecía poco dinero, 5.000 euros, para cuidar a estas personas que caen en adicciones? Yo creía que era poco dinero con el presupuesto que tuvo Hacienda de Toros. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad, yo le enseñé al señor Cardeña y a la señora Ángeles Muñoz, que la señora Ángeles Muñoz no levantó la cabeza y le insistí, por favor, señora Muñoz, mire usted. Estas fotos son recientes, ¿no? Eso es de hace, no llega a 2 meses. No llega a 2 meses. O sea, puede estar peor ahora, ¿no? Puede estar peor. Es decir, yo es que creo que las palabras es que hay que hablar poco. Esa era la foto emblemática de la Plaza de Toros. Fíjense ustedes cómo están los burladeros, cómo está... Pero es que todavía es mucho más. Que ahí muchos hombres y mujeres han podido solucionar su vida, ¿eh? No, y ya no solo por adicciones, es decir, ahora vaya a ver, es decir, mirad cómo está la entrada, mirad todos los jardines total y absolutamente abandonados. Es decir, ahí no va nadie desde que se cierra Hacienda de Toros hace un par de años. Fíjense ustedes, esas son viviendas donde vivían los usuarios. Yo los conozco, yo estaba. Miren ustedes las viviendas con todas las puertas abiertas, con todo abierto, las matas, la hierba. Y la carencia de viviendas, bueno, pues para lo que, carencia que hay en el municipio a la hora de dar cobertura a este tipo de personas, que eso podía perfectamente dar todos esos fijaros servicios. dentro. Ahí están los pisos, han caído los techos. Los techos se han caído al suelo, claro, las puertas abiertas, han entrado humedades, han entrado agua, los sofás, los armarios, pero las hay peores. Vamos a continuar. Fíjense ustedes las sillas, esas sillas están nuevas. Ahí no hay vigilantes, ¿no? No hay vigilancia ahí. Nada, ¿no? Ahí tienen ustedes, aquello es como si es decir, hay una evacuación, señores, que viene un terremoto, que nos vamos, ¡pum!, todo el mundo fuera. Nevera, eso que hay a la derecha, una nevera, fíjense ustedes el mobiliario. Son viviendas, ¿eh? Ahí hasta botes, en aquella despensa hay botes de alimentos. Es decir, aquello, y esas puertas están abiertas, ¿eh? Que ahí no hay nada cerrado. Eso está todo absolutamente abierto. Ahí hay sillas, ahí hay de todo. Esta es la principal, para que vea la gente que es Hacienda de Toro, que no es una fotografía de ningún sitio. Y ahí tienen ustedes de Marbella Solidaria, etcétera. Este era cómo están las paredes, el recibidor, donde se recibía a la gente. El primer despacho, a ver si pasa la foto, ahí lo tienen ustedes. Porque el servicio que se hacía ahí se está haciendo en otros sitios. No, eso ya si se desvían las personas que tienen necesidades de adicciones o problemas de adicciones, primero la metadona, ellos van viendo, los psicólogos y los médicos van viendo, y cuando son personas que hay que derivarlas a centros... ¿Os habéis enterado lo que le costaba al ayuntamiento? ¿Era demasiado caro? Sigue el mismo presupuesto. Sigue el mismo presupuesto. Prácticamente. Y el IBI se sigue pagando. Los gastos siguen siendo los mismos. Excepto, bueno, agua y luz, evidentemente. Fijaros, me voy a parar en esta imagen porque fijaros cómo es el tema
Hay fotos, tengo fotos mucho más cercanas de esas fotografías que hay encima de ese despacho. He puesto las que no se ven y no se distinguen las caras de las personas. No. Pero ¿ustedes creen que puede abandonarse y dejarse un centro abierto con fotografías de los usuarios que están ahí encima del Es que despacho? eso no se puede Y hacer. expediente. Y ahí hay papeles y documentación. Hay todavía más grave. Porque Vamos a ahí- continuar viéndolo. Eso ahí es el despacho donde se recibía a la gente. Miren ustedes, ahí tienen restos de cocina, cocinas industriales. Ahí tienen ustedes colchones prácticamente nuevos, mobiliario, mesas de salón, etcétera, abandonados. Aquí a la derecha hay un sofá que ya está con polvo, está sucio, pero que ese mobiliario, con las necesidades que hay de ciudadanos, esté tirado de la manera que está tirado. Porque no sabrán, Rafa, ni lo que está ahí. No saben ni Porque lo en que el hay. pleno, cuando se le estaba enseñando la foto, miraban como hacia otro lado, o otros se quedaban mirando la foto como diciendo, ¿y eso lo tenemos aquí en Marbella? Eso está en Marbella. Miren que ustedes, no lo esas son las conocen. cocinas. Cocina, ¿no? Dejadas, es decir, que esas cocinas estuvieron funcionando hasta que se cerró Hacienda de Toro. Es decir, que no son un material que sea... Véndanlo ustedes de segunda mano, pónganlo a la venta, hagan ustedes, yo no sé, sáquenle ustedes el mínimo rendimiento a eso y no dejen ustedes abandonado como si hubiera llegado la guerra. Una pregunta, Rafael. Suelo y solar y edificio, si se puede hablar de edificio ya, ¿es propiedad del ayuntamiento? Entendemos que sí, porque hemos visto decretos que pagan 16.000 euros por el IBI de este centro. Y una segunda pregunta, ¿qué calificación tiene en el plan Pues no general lo sé. el suelo? El No lo suelo. sé, no lo sé. Y- Tendríamos que mirarlo. No lo sabe, ¿no? Fíjate, Pepe, los muebles, que esos son muebles nuevos, que están, bueno, nuevos, usados, pero que están en perfecto estado. Y ahí los tienen. Y además los salones que hay en la Hacienda de Toro, miren ustedes. No, que Fíjense yo- ustedes el salón para hacer conferencias, para hacer Eso un me iba a albergue decir. que pueden hacer ahí. Eso, se puede adecentar para dar una serie de El salón servicios. es inmenso ese salón, hay un televisor en Sí, medio. sí. Salones enormes y no hay sitio donde reunirnos. Y fíjense ustedes los salones que hay ahí para terapias, para hacer muchísimas cosas. Vamos a continuar con la fotografía para no demorarnos demasiado. Fijaros ahí los cajones como están. El mobiliario... Mobiliario eso, no es malo, Ahora porque se va deteriorando, pero era en muy buenas condiciones. Bueno, Porque muy eso bueno, está ahí, porque- es decir, que se han comprado y lo sabemos que se ha comprado mobiliario para dependencia Sí, ahora sí, con el tema de los distritos y tal, y que estén ahí esas cosas Ya. abandonadas. Vamos a continuar a ver si ahí tienen ustedes las habitaciones de los usuarios, los colchones, los cristales rotos, arrancados. Vamos a continuar. Los cuartos de baño Este tema lo... se han llevado hasta los sanitarios, se lo han Oh. llevado casi todo. OSP lo llevó a pleno. Claro, eso se lo dijimos nosotros en la propuesta de la subvención, Y- le enseñamos foto a foto. Ah, de la comida. A pleno no fue, ¿no? No, perdón, en el pleno. En Y- una de las propuestas que presentaba que era para la subvención de los 5.000 euros ¿Y para el cuál, proyecto. cuál es el fin? Fíjate, Pepe, que todo lo que era el Este material sistema eléctrico, ¿no? se lo han llevado todo. Claro. Todo, hasta los cables de la luz. El otro día en San Pedro se hablaba de que estaban con problemas de portería, ha pasado, bueno, sofá, y no había portería, y decía que habían pedido las porterías, que le habían comprado porterías nuevas. Bueno, pues están las dos porterías de fútbol sala allí intactas. Y en Hacienda de Toro intactas, y han tenido que comprar Pues eso es porterías propiedad nuevas. del ayuntamiento, Claro, ¿no? por supuesto. Ahí tienen ustedes esa y otra, las pacanastas de baloncesto en el fondo, que también están funcionales. Pues más Y de sin un- embargo, más se han de- gastado dinero en comprar porterías, teniendo porterías en Hacienda de Toro. Más de un colectivo no le vendría mal eso para unos barrios que haya ¿No? zonas deportivas y montar esta. Pues, Fíjate la no le cantidad de vendría mal. sofás que están sucios, pero que están nuevos, que Ya, no ya. se ven rotos, que no Que se ven deteriorados. es fácil disparar con pólvora ajena. Cuando te estás gastando un dinero que no te duele, de conseguir eso, pues mira todo. Y lo que- ¿sabéis? Taburetes, sofás, lámparas. Es decir, pensad que aquello lo cogen y lo quitan todo de en medio, lo guardan. ¿Y cuál es el proyecto que, si lo sabéis, ¿no? Que el equipo de gobierno. va a Fíjate, dedicar- perdona Pepe, perdona, porque Sí. es que esto me Ah, clama sí, al sí. cielo. Esto para mí clama Este es al el cielo. taller, ¿no? Este es el taller. Es decir, ustedes fíjense a la derecha arriba que hay palas. Abajo hay carrillo de mano. En el fondo hay herramientas de todo tipo. No Eso le sean- viene bien a los. Aquí a la izquierda se ve un trozo de un extintor. Es decir, que se han gastado ahora un dinero en el plan de renta básica en comprar herramientas. Pero vamos a ver, que tenéis ahí herramientas. Pues sí. Es decir, ¿de verdad que puede ser que este equipo de gobierno no sepa que ahí se han dejado toda esa cantidad de material? Ahí tienen ustedes las habitaciones, se le llaman suites. Suite, Porque eso en su fecha era Hacienda de Toro, era Claro, una es que hospedería, ahora es decir, mismo está con la maleza y todo eso, ¿no? Totalmente. Pero eso estaba muy cuidado. escritorios de donde estaba la sala de proyecciones, en las aulas donde le daban clases a los usuarios, etcétera, etcétera. Están nuevos, están completamente nuevos y ahí apilados.
y están comprando escritorios para decentar algunas dependencias de este ayuntamiento. Por eso es sufrible cuadro, etcétera, etcétera, etcétera. Para lo que haga falta, eso se limpia, eso se decenta. Tienes que estar nuevo. Vamos a continuar, a ver si podemos... Ahí esta para mí es lo que más... Había 3 despachos, estaban las puertas cerradas. Consulta de enfermería, ¿no? Sí, de Marbella, Fundación Consulta, pero estaba la de medicina, la de enfermería y el psicólogo. Eran 3 consultas que había juntas. Pues miren ustedes cómo están los despachos. Toda la documentación está dentro. Y el acceso es libre, ¿no? Bueno, estoy diciendo que estaban las vallas rotas, las puertas rotas, es decir, se ha quedado la documentación, que yo no puedo leerla, pero la idea que nos da ahí es que están los acetas, que está, ahí tiene que haber documentación. Ahí está una agenda abajo de documentación muy personal, ¿eh? Ahí puede haber documentación, nosotros no podemos confirmarlo, lo que hay, pero da la sospecha de que ahí hay una documentación bastante importante, abandonada. Que yo creo que esto puede ser un delito, hasta delito. Un delito. Porque ahí la ley de protección de datos impide, tiene que poner a buen recaudo ciertos informes, lo tiene que son poner. Los despachos, miren ustedes los cajones abiertos, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que eso es normal? Es decir, ¿de verdad que ustedes creen que esto es gestión? ¿Que eso es lo que se puede hacer por parte de un equipo de gobierno? ¿Ustedes creen que se puede dejar abandonado y después de 2 años, fue en el 2009, casi 3 años, que estén todavía los documentos, que estén las cosas ya ahí? 3 años que se cerró. Pero abandonado fue como dejaron también a los usuarios que había ahí, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Entonces, ahí tienes otra parte que es todo. un taller, además, no sé si se verá, pone taller de empleo. Ahí eran unas aulas donde se les educaba, pues para que tuvieran oficios, para que tuviesen, para que cuando salgan otra vez a la vida... Muy bien distribuido y además... Eso estaba fuera, eso está fuera. Bueno, pues ahí tienen ustedes las mesas, este tipo de sillas, con el trocito abatible para que tú puedas tomar notas y tal, que lo hemos visto hace unos días, estuvimos Gemma y yo y algunos estuvimos en la delegación, en la dependencia de informática, que había alguna rota, recuerda, que no podíamos darle la vuelta. Bueno, pues ahí tienen ustedes esos tipos de sillas, escritorios, y están ahí tiradas, abandonadas completamente. Abandonadas completamente, y eso es triste. Esos salones con la gente que necesita vivienda. Ahí puede vivir cualquier persona provisionalmente, o crear un albergue de paso para personas que vayan de paso. No sé, 40.000 funciones se le pueden dar a esas dependencias. Una parte se podía dar para las adicciones y otra parte se podía poner en valor para darle servicio a la ciudadanía. Y lo tienen completamente abandonado. Ahí hay un montón de miles de euros tirados al suelo. Ya que parece ser que no tiene utilidad, parece ser, ¿no? Pues un campamento de verano para los niños, bien, hombre, hay que adecentarlo, hay que eso. No costaría mucho menos adecentarlo si no se hubiese dejado en el estado de abandono en el que está. Ahora costará un montón de dinero poner eso en valor, electricidad, fontanería, etcétera. Cuando si eso se pasa un paso, se limpia, se decenta, se deja una parte para las adiciones y otra parte se le daba, se pone en valor, no hubiese costado ni la mitad de dinero. Eso quiero llamar la atención porque esa es una máquina, mira, esa es como estaba antes. A ver si Marta la puede llevar. Esta máquina es una máquina de la colonia del Ángel, de la colonia agrícola del Ángel. Eso es una reliquia. Eso es histórico, ¿no? Histórica de la parte agrícola de este municipio. Y estaba allí. Y he podido conseguir una foto en la misma hacienda de Toro. Sí, en la entrada de la hacienda de Toro. Está destrozada. Pues no tiene historia. Total y absolutamente destrozada. Es casi imposible de ponerla en valor. Y vamos a pasar a la siguiente foto. Y esa es como estaba. Que no es que esté bien, pero estaba cuidada, tenía su altura. Eso se han subido encima, la han destrozado. Las maderas estarán ya totalmente... Bueno, la han dejado de perderse de la manera que la han dejado de perderse. Eso tiene su valor. Eso se restaura. Y es una de las maquinarias de la colonia del Ángel. Una joya, es una joya. Bueno, pues una trilladora. De la Marbella agrícola. Además, el cartel, yo creo que de Hacienda de Toro demuestra lo que nos iba a decir. Cualquier persona que ya pase por fuera ya puede ver en el estado que se va a encontrar después por dentro Hacienda de Toro. Queda una parte que es donde están los caballos de la policía, que es una pequeña parte de Hacienda de Toro, que es donde tenían ellos los caballos de ya no está de tampoco, ¿no? Sí, eso sí. Eso siguen estando. Es decir, hay una parte que se cuida, pero el resto... Bueno, y puedo enseñar muchísimas más fotos. Hombre, roturas de los jardines, de las jardineras, del agua, del riego, roto. Está cayendo el agua, aquello está encharcado, parte. Donde está la rotura, como no va nadie, el agua se está perdiendo hectolitros. Vamos a hablar. Lo curioso, Rafael, es que toda esa reforma y obra y tal lo han hecho los mismos
los usuarios de Eso lo Hacienda hicieron de y lo Toros, tuvieron ¿no? adecentado en su fecha. Sí. Miren ustedes cómo está. Y yo les O digo sea, sinceramente. quiere decir es triste. que no había un gasto de traer una empresa, no, ellos lo adecentaron y lo pusieron en condiciones, bueno, pero... Nosotros evidentemente ni compartimos ni entendemos el cierre de Hacienda de Toros. De hecho, nosotros desde el principio estábamos ahí machacando con este tema de por lo menos que nos explicaran por qué. Y efectivamente sí existe la demanda, por desgracia, en este municipio existe la demanda de muchas personas pues que de una manera u otra dependen de la droga o están metidas en la droga. O adicciones de todo tipo. De Es que hay cualquier otro tipo. Bueno, nosotros, por ejemplo, queremos relacionarlos pues con la construcción que se va a hacer en El Ángel, en una parcela municipal de un edificio para Proyecto Hombre. Claro. O sea, yo creo que evidencia la construcción de este centro, evidencia de que hay problemas, hay gente con problemas en este municipio. Que expliquen realmente por qué cerraron Hacienda de Toros, cuando, como se ha comentado antes, se sigue pagando a los trabajadores que estaban en Hacienda de Toros, que ahora están repartidos por otras dependencias, se sigue pagando el IBI, lo único que pagamos menos es el agua y la luz porque no. Si no le costaba, Gemma, si es que venía en subvención de la Junta de Andalucía y prácticamente con la subvención que llegaba de la Junta de Andalucía se llevaba todo el tema de Hacienda de Toros. Si es que al Ayuntamiento no le costaba el dinero, prácticamente no le costaba el dinero. Si el presupuesto que tenían es el mismo, prácticamente es el mismo. Es decir, que es que eso no entendemos, no hay razón humana para que se entienda por qué primero se cerró Hacienda de Toros y segundo, que es la parte que hasta ahora no se conocía, por qué se ha dejado en ese estado de abandono. Porque hay muchos colectivos que necesitan locales, hay personas en este municipio que necesitan, que han sido desahuciados, que se les podía haber dejado ahí, que por lo menos temporalmente hubieran tenido una habitación, hubieran tenido comida, es que se podía haber hecho un albergue, es que se acaban de gastar dinero en hacerlo en San Pedro hace poco, que es que lo tenían hecho, que tenían las duchas, que lo tenían todo en Hacienda de Toros, que se le podía haber dado 2 sentidos o 3 sentidos a Hacienda de Toros. Y no han querido porque no les ha dado la gana. Y lo digo así, no les ha dado la gana. ¿Qué intereses son los que habrá ahí? Aquello es grande para darle respuesta a varios segmentos. En principio lo que están diciendo no es que van a llegar a un convenio con diferentes asociaciones y demás, eso pero mientras, eso lo llevamos escuchando mucho tiempo, además que yo estoy en la Val de Marbella Solidaria y el señor Cardeña lo dice continuamente, pero es lo que tú estás hablando, Rafa, mientras que llegamos a ese convenio, mientras que llegamos a ver qué solución se le va a dar a esto, mientras vamos a darle respuesta a todo esto colectivo. Yo siempre ponemos de ejemplo, por ejemplo, la Asociación Despertar Sin Violencia, que atiende a las mujeres víctimas de violencia de género, que están pidiendo, por favor, un piso tutelado, no una planta baja, porque, oye, es una seriedad, tienen que tener una intimidad y tú no puedes poner a estas personas, tanto mujeres como hombres, que eso hay que decirlo, a ras de carretera, digamos, para que pues pasen los familiares o la persona que le está causando la violencia y necesita, pues bueno, pues llevan ya no sé cuántos años pidiéndoselo al ayuntamiento y el ayuntamiento no se lo da, le está pidiendo espacio para darle los cursos, no solamente a estas personas que sufren la violencia de los hombres y las mujeres, también se le pide para los niños, que los familiares también lo sufren. Fíjate qué sitio. Tampoco, el sitio que tiene ahí, estamos hablando de la plataforma de desahuciados que hay ya, por desgracia, también en este municipio. Vamos a darle salida a las personas, pero es que, es más, yo creo que ni ellos, por la cara que ponían en el pleno cuando estabas enseñando las fotos, ni ellos saben cómo se encuentra Hacienda de Toros. Y yo creo que, por suerte, nosotros los que estamos aquí evidentemente también, pero sí que comparten muchas veces con personas que tienen este problema y que te da mucha pena que los dejaran tirados, porque se ha visto incluso ahí muchos armarios que se habían quedado con la ropa. Con la ropa, es como cuando hay un incendio y sales corriendo y lo dejas todo. Que esto por lo menos tenían que haber encajado bien las puertas, bien cerrado todo, ¿no? Y de vez en cuando ir la policía y mirar. Tendrían que estar abiertas las puertas, pero no de esa manera, sino abiertas las puertas para los ciudadanos, que evidentemente le hiciera falta tener. Pero pues, para un espacio. eso hay que hacer un proyecto, por eso os preguntaba que si el ayuntamiento tiene previsto alguna actividad en esa instalación. Hemos oído algunas veces que ellos quieren de hacerlo, pero así llevan desde el principio, desde que cerraron Hacienda de Toros, que había colectivos ciudadanos y sociales que le iban a dejar Hacienda de Toros, pero hasta hoy. Lo que está claro, si hubiesen querido o tuviesen intención seria de sacar un proyecto adelante, no lo dejan en el más absoluto de los abandonos, porque ahora seguro que costará más arreglarlo seguro que volver a hacerlo. Seguro. Eso es segurísimo. Bien, que se nos va el tiempo. Vamos. Y nos quedan todavía un último tema, un tema de urbanismo de una manera generalizada, pero vamos a tocar dos cuestiones. Una,
Tengo entendido que en Fuentenueva van a haber una serie de edificaciones, de construcción de casas, ¿no? Bastante importante en el sentido numerosa. Y bueno, y hablar también lo que es noticia, ¿no? Ya no solo nacional, sino local, sino nacional e internacional, el tema de la aprobación en el último pleno de esas zonas para grandes edificaciones, es decir, plantas se pueden construir hasta de 50 Pepe, pisos, ¿no? di la palabra correcta, rascacielos. Rascacielos, sí. Es que son muy elegantes ellos diciendo edificios singulares de gran altura No, y yo no he parece dicho que singular. eso es... No, rascacielos. Sí. La Bien. palabra. Esto es, ¿cómo te voy a decir? Ir contracorriente a un deseo, una estabilidad, porque ni Jesús Gil consiguió, porque os acordáis que Jesús Gil quería ser, no una, sino varias veces, y hubo una respuesta unánime por parte y se echó para atrás, ¿no? En esta ocasión, este tema, en mi opinión, ¿no? Puede hacerle, no le va a beneficiar a Marbella. Marbella tiene un sentido turístico muy distinto, como puede tener Benidorm, como puede tener esas ciudades que tienen edificaciones. Es distinto. Miami. En fin, y creo que esto es un tema equivocado. Pero en fin, Es un OSP, ¿qué tema piensa equivocado, del tema? evidentemente, pero que bueno, que ya ellos han llevado a este pleno para una modificación más del PGO que se aprobó en el 2010, ya estamos en más de 200 cambios que se le ha hecho al ¿Esto PGO. venía en el plan general? Este tipo No, de- esto no venía, esto es una modificación puntual de es elementos una que ellos ya, pues contando esto, pues llevan desde el ¿Qué es 2010 lo que que se ha aprobó. aprobado en el pleno, la modificación? La inicial, Ah, con la los inicial. votos, hay que decirlo, solamente con los votos del Partido Popular. Nosotros votamos, este grupo votó en contra, porque entendemos que instaurar estas torres o rascacielos, como se está diciendo ya en la calle, porque evidentemente es que son rascacielos, rompería con la tipología y con el modelo de ciudad que hay aquí ahora mismo. Tanto Una hemos... imagen de elegidos, Gemma. Bueno, esto es un... Bueno, vamos a ver. Hay que decir primero que en esta modificación se plantean 5 zonas donde se podrían construir estas torres, que son el Guadaiza Oriental y el Guadaiza Oriental, Realejo, la Gitana y Río Verde. Lo peor es que no se limita el número de torres que pueda haber en cada territorio, es decir, que si el ámbito territorial es grande, pues podemos construir 3, 4, 5, 6, 20 torres las que quepan. Este es un caso donde estamos viendo pues cómo el impacto visual es enorme, cómo rompe con el modelo de ciudad que hay ahí, el que estamos viendo en la imagen, y que pues para nosotros para nada estamos de acuerdo con ¿Este edificio con ese cuántas modelo. plantas puede tener? 20 y alguna creo que era. No es de los más altos, este está en elegido, pero en una ciudad donde lo máximo que se llega son a 4 plantas, porque no nos damos cuenta, ahora no vemos los otros bloques. Claro. Ahora mírate tú la Mole. No es una ciudad turística, pero en medio de ese mar de plástico meter esa Mole, bueno, lo han decidido la gente de Elegido, pues vale, pues es lo que Bueno, quieren. no sabemos si la ha elegido la gente de Elegido, porque O el alcalde de turno. los pasos que estamos viendo aquí, que ya la han iniciado sin ningún tipo de consenso, sin preguntar a los vecinos ni nada, no sabemos si ahí ahora han actuado igual que no, pero aquí es un clamor en la calle, ya es un clamor a nivel nacional también, Sí, porque sí, se ve sí. en los diferentes canales sociales o redes sociales, y nadie o casi nadie está de acuerdo con este sistema que quieren instaurar y que evidentemente, por desgracia, y lo digo así por desgracia, al tener una mayoría absoluta, pues van a aprobar. Esta es, por ejemplo, pues la imagen de Benidorm. Y el Partido Popular puede decir que nosotros somos muy exagerados, pero como yo le he dicho, ahora mismo, y como no nos fiamos además de ello, ahora mismo se dan 5 posibles zonas donde construirlas, pero a nosotros, ¿quién nos dice que el día de mañana, cuando lleguen más promotores, que digan que quieren hacer una torre y ya cuando ustedes han abierto la veda, no volvamos a modificar, como he dicho ya, que llevamos más de 200 modificaciones en este plan, en solo 3 años, que se abra la veda y que podamos llegar algún día a este modelo que es Benidorm, a este modelo que es Alicante. Los vecinos de San Pedro, de Marbella, de La Chapa, de Nueva Andalucía, ¿quieren realmente esto? ¿Quieren esto para su ciudad? ¿Quieren romper con el esquema y el modelo que hasta hoy es lo que ha vendido como marca Marbella y Yo como creo marca que San Pedro? mayoritariamente están en contra, porque bueno, Marbella es sorpresiva en muchas... De los técnicos que hemos consultado, Pepe, ninguno, ¿eh? De los técnicos que hemos consultado, aparejadores, arquitectos y personas entendidas en la materia, es romper un esquema, es irte a la parte, al polo opuesto de lo que es la marca Marbella, como ellos tanto quieren vender, ¿no? Como estaba explicando mi compañera Gemma, es un modelo de más alta calidad, de un servicio totalmente diferente al que pretenden aquí, por más singular que pretendan que sea el edificio. Pero lo que sí puede suponer es que va a romper
lo que va a hacer ese impacto visual, pero será brutal, pues, tanto en el tema del Guadaiza como en la zona de las Chapas. Eso, el skyline que había allí en Nueva York. Este ejemplo es Madrid, ¿no? Pero yo creí que esto era algo ficticio y no, y me han informado de que no, que estos son las Torres de Madrid. Exactamente. Bueno. Es muy parecido a lo que... hasta cierto terror, vamos. A lo que pasaría aquí, Pepe, claro, esos son pues viviendas o bloques de en torno a 8 o 10 alturas. O sea, esto es verdad que está construido en Madrid. Por supuesto. Claro, que no es un montaje, que es verídico. Pues yo te digo, eso sería la parte de abajo, serían los edificios a los que estamos acostumbrados aquí, de en torno a 8, 10, 11, 12 alturas como mucho, porque yo te diría entre 8 y 10, y ahí tenemos el impacto que causan esas 4 moles, porque es que son 4 moles de en torno a 50, 40 y tantas plantas que además solamente pueden ser para uso residencial. En el caso de Madrid son para empresariales. La diferencia con aquí es que solamente sería uso residencial. Y la diferencia, volviendo al hilo de lo que tú habías dicho antes de que Nihil lo consiguió, por desgracia, yo voy más allá, ¿no? Y por el momento en el que estamos, que falta tanto el trabajo y que estamos tanto en la crisis, pues ellos argumentan o usan el argumento más que manido cada vez que hacen una modificación del PEGO, que va a suponer el fomento del empleo local. Sí, y viendo no solamente eso lo decía Jesús Gil también. Sí, bueno, pues esto lo vuelven a la situación, pero es que ahora hace más falta, por desgracia, que antes, porque todas las familias tienen alguno o todos los miembros de la familia en paro, entonces juegan con eso. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos damos una vuelta por Marbella, por San Pedro, las obras que se están haciendo, ¿cuántas empresas locales hay haciendo las obras? Muy poquitas. Y de las que son empresas de fuera, ¿cuántos trabajadores de Marbella, de San Pedro de las Chapas de Andalucía hay trabajando? Pues se pueden contar, yo creo que con los dedos de una mano. Pero si nos vamos, además ese ejemplo se lo cojo aquí a Rafa, es una de las pocas construcciones grandes que se están haciendo en el municipio, que además está en San Pedro, que es en la avenida del Mediterráneo, que además también pues son edificios residenciales. Y allí todas las empresas han venido de fuera. Allí no hay un solo trabajador del municipio, ya no alegamos nosotros que tenga que ser de San Pedro de la Campana, que sea del municipio. Ahí no hay ni uno. O sea, no engañen ustedes más. Y a nosotros, ¿quién nos dice que en esas torres van a trabajar personas de aquí? Esas promotoras traerán sus empresas de fuera y esas empresas traerán sus trabajadores. Y eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y no me canso de decirlo. Es más, Gemma, y sobre todo, perdona Pepe, a los constructores, porque hemos oído algún comentario que los constructores están como de acuerdo en este sistema. Yo le preguntaría, ¿qué constructor? No voy a hablar ya de Marbella, ni de la provincia de Málaga, ni siquiera de Andalucía. ¿Están preparados para hacer una obra de ese tipo? Es decir, eso nada más que la pueden hacer las 4 o 5 empresas que hay en este país. En Marbella no hay empresas que tengan. Ni en Málaga, yo te aseguro, ni Sando creo yo que tenga capacidad para hacer una obra de esa envergadura. De empresas y se unen. Pero es que estamos hablando de un edificio de una envergadura, que estamos hablando, que es que se pueden construir hasta a 50 plantas más o menos, porque eso dice... Eso viene reflejado Sí. 50 plantas. Vamos a ver, la modificación contempla que se puede construir todo el número de plantas que te quepan, digamos, por explicarlo así que todo el mundo lo entienda, que no superen el nivel de 150 metros sobre el nivel del mar, perdón. Es decir, según la zona que sea y los metros que tenga sobre el nivel del mar, hasta llegar a 150, pues hay todas las plantas. Si hablamos, por ejemplo, del Guadaiza, que está la cota, está en torno a 30, pongamos así, pues hasta 150 te quedan 120. O sea que hemos calculado que allí se podrían construir en torno a 40 y pocas plantas. 40 y pocas, perdón, 40 depende, y muchas plantas. Se lo pone, depende de la altura que le dé a cada planta, que esa es otra. Normalmente, hablando con arquitectos, nos han dicho que para una edificación de este calibre, para cada planta serían unos 4 metros. Pues ya cada uno que saque su conclusión. Pero luego hay una cosa que Gemma lo amplía un poco y termina con este tema, es que la gente puede pensar, bueno, en Fuentenueve, en tal sitio un bloque. No es un bloque. Claro. En esa zona depende de la edificabilidad, es decir, si allí se pueden construir 300 viviendas, por poner una cifra, en el Valle del Guadaiza, quiero recordar que se podían construir unas 3.000 viviendas. 3.000 viviendas, la palabra se parece mucho a lo de Sevilla, pero allá por ahí eran en horizontal, unas 3.000 viviendas. Bien, pues esa edificabilidad, con el cambio que se hace en la normativa, hace que esas 3.000 viviendas se puedan construir hacia arriba. Es decir, que se pueden construir hasta 10 moles
de ese tipo, más o menos calculamos nosotros, porque el señor Pablo Moro, en mi insistencia, diga usted cuántos bloques se pueden hacer en cada zona, y empezó a relatar en los Realejos, que dijo 3, si no recuerdo, de 30 y tantas o 40 y tantas alturas, fue relatando cada una y terminó en el Valle del Guadaiza Oriental, es decir, la zona que da hacia la Campana, que dijo 3 bloques de 46 plantas, si no recuerdo más, estoy hablando de memoria. Y digo, ¿y el otro? El otro no lo dijo. El Valle de San Pedro, que es la zona más amplia ahora mismo para construir, pues podrían aquello hacer un impacto impresionante. Porque es porcentual. Al ser porcentual, cuanto más metros, más edificio puedes construir. Es una regla de 3. Si tú tienes pocos metros, como puede pasar en Realejo, como puede pasar en La Gitana, que son menos metros, pero cuando hay cientos de miles de metros, lo puedes traducir, pues cuanto más metros, más edificios. No significa que quepan. Y ellos hablan de área, no hablan de edificio, como bien explicamos. Exacto. Es decir, un área de construcción. Y el área de construcción puede abarcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 o 10. Pero hay algo, Pepe, perdona un segundo para que no nos vayamos del hilo, porque son dos cosas que no quiero dejar en el tintero. Sí, vamos a hablar de Fuente Nueva un poquitín, y si no hace falta lo hablamos en el próximo programa, pero quiero que la gente le quede constancia de los dos temas que yo quiero hablar. Si ahora se modifica el PEGO con la mayoría absoluta del PP y se crean 4 zonas y se abre a 150 metros, ¿quién me dice a mí, quién le asegura a los ciudadanos de este municipio, quién le asegura a nadie que con la mayoría absoluta del PP en las próximas campañas, en las próximas elecciones, nos dice, no, pues ahora vamos a ampliarlo a 200 metros y mañana vamos a crear otra zona y la zona de edificabilidad la vamos a ampliar? ¿Por qué? Pues porque pueden, tienen esa mayoría absoluta. Pero este tema no pasa por la gente. Es que ese era el segundo tema. Yo me gustaría que los ciudadanos que nos estuvieran viendo hicieran una reflexión. Un promotor, porque aquí hay promotores ya, la gente lo tiene que saber, así que esto no es que se hace la modificación para que vengan los promotores, es porque están los promotores ya con intención de hacerlo. Eso es lo primero que tienen que hacer. Un proyecto de esta envergadura, nada más que los arquitectos prepararlo y hacerlo, eso ya vale un dinero. ¿Alguien cree que van a mover fichas sin saber los pasos que puede dar el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía? Yo cuando estaba oyendo estos días... Hombre, claro, por supuesto, es que la aprobación definitiva la tiene que dar visto bueno la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía estuvo mirando hacia otro lado durante 16 años, porque se recogía mucho dinero de este Ayuntamiento, de plusvalía, de impuestos de IVA, etcétera, etcétera, transmisiones, etcétera, etcétera. Cogía mucho dinero. ¿De verdad que ustedes creen que con los antecedentes que tenemos, la Junta de Andalucía, si ve viabilidad y ve que hay proyectos y hay gente con dinero, sería muy triste, vamos, va a echarse para atrás? Si nosotros confiamos, y lo digo honestamente a la ciudadanía de este municipio, lo digo honestamente, si confiamos en que esto es el fin, no lo es. Esto es el antecedente de lo que puede venir. Comienzo ya. Y si confiamos que la Junta de Andalucía va para esto, nosotros personalmente hemos tenido un debate ayer en la Ejecutiva, no tenemos ni esta mejilla de confianza de que esto lo vaya para la Junta de Andalucía. No tenemos ninguna confianza, entonces esto se nos puede ir de madre. Y si los ciudadanos, este municipio, los que vivimos aquí, los que vamos a tener nuestro futuro aquí, porque muchos de los que vienen ahora y de los que van a aprobar esta propuesta y tal, dentro de unos cuantos años se irán, como el señor Tomás Reñón y como muchos de ellos. Han llegado aquí, han hecho lo que les ha dado la gana y luego se han ido. Y nos quedamos con los entuertos, los ciudadanos que sí pensamos de vivir aquí y se lo dejamos en herencia a nuestros hijos. Si queremos ser congruentes y queremos que esto funcione, este municipio y en general la Costa del Sol, una parte importante de la Costa del Sol, vamos a hablar Marbella, vamos a hablar Estepona, vamos a hablar Sotogrande, hemos conservado una idiosincrasia en el turismo preciosa. Y son los resultados que vamos... Y viene gente, la Zagaleta existe, vamos manteniendo en momentos difíciles. Sierra Blanca existe y esas grandes zonas de villas de lujo y palacios, Atalaya de Río Verde, etcétera, porque se ha conservado un urbanismo muy bonito, de viviendas bajas, de chalés grandes, de zonas verdes, de zonas... Las infraestructuras no han acompañado, pero lo que es el modelo, el plan que se ha tenido para este municipio, para esta zona de... Y nos lo vamos a cargar por la mayoría absoluta de 15 personas que ni siquiera lo llevaban en la campaña electoral. La gente que votó al Partido Popular no sabía que estaban votando la posibilidad de que ese equipo de gobierno, el equipo de gobierno, cambiara la normativa para que se pudieran construir rascacielos en este municipio. Es decir, eso no se puede consentir. Los ciudadanos no podemos consentirlo. Y nosotros hoy en día vamos a echar un órgano y lo voy a echar yo personalmente. Si esto continúa, nosotros vamos a pedir a la ciudadanía que se movilice. Y esto hay que echarlo para atrás, sea como sea. Es decir, esto es el proyecto inicial, pero dentro de unos meses veremos el proyecto provisional.
Si vemos que esto continúa, que la Junta de Andalucía no pone pie en pared y no para esto, le vamos a pedir a los ciudadanos que salgan a la calle y que demuestren. Primero pueden hacerlo cuando salgan el tiempo de alegación, de cuando esté expuesto al Exacto, público. Ahí exacto, deberían todos los ciudadanos exacto, de alegar si están a favor o en contra, evidentemente en En contra. tiempos de no democracia, de dictadura, este ayuntamiento de Marbella decide en la Alameda hacer un aparcamiento subterráneo y desapareció la Alameda. Pues bien, sin haber las libertades que hay hoy y tal, se consigue. la gente se pronunciaron, como se pudo en aquel momento. Y el aparcamiento no se hizo. Bueno, y la pues, Alameda sigue ahí. A ver. Símbolo bonito de la ciudad. Imaginaros si no existiera la Alameda en el centro de Marbella. Yo, sinceramente, y por último termino, ¿no? Porque yo recuerdo que ocurre casi a diario. Gente de poder adquisitivo que traen a sus amigos de Alemania, de Inglaterra, donde sea, a pasar un fin de semana y ven Marbella y compran. Pues bien, una vez ejecutado esto, el mismo trae a otro amigo y ve eso y no compra. Es que muchos de los que hay viviendo aquí, Pepe, la gente que tiene chalés en la zona de Realejo, la gente que tiene casas importantes en la zona de Río Verde, que muy cerca de Río Verde están las Lomas de Marbella Club, que hay viviendas de mucho lujo, que no se nos olvide. Cuando empiecen y vean y se despierten por la mañana, en vez de ver el sol, la sierra y el cielo azul, y vean esa mole delante, lo mismo ponen en venta sus casas. Como ha pasado en Guadalmina, y pasó en Guadalmina, que muchas de las personas que vivían allí, cuando vieron las moles y todo lo que se hizo por parte de este equipo, del equipo de Jesús, muchos de ellos vendieron. Porque desde la terraza ellos estaban en su casa, en su piscina tomando el sol, y ahora estaban viéndolo de tomar el sol desde la terraza de enfrente. Y muchos se fueron. Si queremos ese cambio de modelo, los ciudadanos se deberían de haber pronunciado. Y se lo dijimos muchas veces en el Pleno, los ciudadanos deberían de tener voz y voto en esta decisión. Y no se puede imponer el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular. Un tema que es de interés general, que no es un tema baladí, eso hay que consultar a los agentes sociales. Claro, es que este cambia el modelo de ciudad para toda la vida, porque el que quiere ir ha venido a Alicante, que siempre son los que ponemos más, porque yo creo que lo que la gente conoce más, pues se va allí. De aquí, ¿para qué quieres aquí otro venidor si de aquí tu idiosincrasia, como tú has dicho antes, son casitas más bajas, más blanquitas, pues recordando siempre, pues así un pueblo pesquero, un pueblo marítimo, cambiar eso ahora. Desde el tiempo de siempre, Marbella tiene una definición, un perfil. Totalmente. Y ese perfil no se puede cambiar. Entonces ya no podemos presumir de eso, ¿cómo se dice? El transatlántico de la costa, tal y cual, de eso. Daríamos un tirón. Pues totalmente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Fuentenueva la hemos dejado en San Pedro. Lo dejaremos para otro, lo llevamos una. Sí. Gemma, muchas gracias, como siempre. A vosotros. Manolo, también las gracias. Gracias a ti, Pepe. A ustedes, y no sé si vamos a tener la oportunidad, pero desde aquí desearles feliz año nuevo y navidades, porque creemos que hay un pleno extraordinario de los presupuestos, sí. Y lo mismo nos vemos antes de la fiesta, pero si no nos vemos, esperemos que el año que viene sea un poquito mejor que este. Por lo menos se lo deseamos a los ciudadanos. Y que hay una mala noticia, que hemos subido de los parados, son 640 personas más con relación al mes pasado. Vale. Hay que solucionar este tema. Son 15.641 personas, familias, que están en paro. Las gracias a los tres y las gracias a todos ustedes por seguirnos. Muchas gracias. Buenas noches.